la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda ser fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que nos recuerda nombraba Él, nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, abre y me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis celestiales. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, abre y me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis celestiales. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que mismo serás, no importa dónde Buenos días. Esperamos en Dios hayan tenido una excelente noche el día de ayer y estamos en este primer día de la semana con el único fin de hacer memoria de aquel que es Dios, sobre todo Dios, es Jesús el Cristo. La Escritura nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos indica la Escritura que había un propósito para la creación de todo lo que nuestros ojos pueden ver. La Escritura nos dice que después, en el sexto día, creó Dios al hombre. A imagen y semejanza de Él lo creó, con el propósito de establecer una relación sin fuerza, sino una relación voluntaria. Esto es que Dios quería que cada uno de nosotros tomásemos la decisión bajo nuestro libre albedrío de hacer a Él nuestro Dios. Aunque siempre ha sido Dios, aunque nuestros labios no lo confiesen o no lo creamos, Él siempre será Dios. Aún así nos dio la libertad de elegir. Después dice la Escritura que tenía una hermosa comunión con aquello que había creado y que lo había colocado para señorear sobre todo aquello que se movía, ya fuese en los cielos o en la tierra o en los mares. Y ese era el propósito del ser humano, señorear y reconocer que Él era Dios. Y le hizo una ayuda idónea. Y cuando hizo su ayuda idónea, los colocó en el huerto del Edén, con el propósito de que mantuvieran una comunión con el gran yo soy. Antes de ello, Dios había colocado en él espíritu de vida, dice Génesis capítulo 2, en el versículo 7. Y lo había colocado como un sello, pues dicen claramente que cuando una persona respira, está mencionando el nombre de Dios, colocando dos consonantes hebreas que se le dijo a Moisés en el monte Horeb, cuando Moisés preguntó: ¿quién le diré que me envíe? Y le dijo: diles que yo soy quien yo soy, el sello de nuestro respirar. Cuando respiramos, mencionamos el nombre de Dios desde el primer respiro que damos al salir del vientre de nuestra madre, cuando rompemos el agua y la sangre. Dice la Escritura que
que desde ese momento tenemos ese aliento de vida fuera de nuestra madre, quien tuvimos una relación simbiótica mientras nos formábamos en su cuerpo, y hasta el momento que hemos de morir, seguimos diciendo yo soy en nuestros labios, en nuestro respirar, sin darnos cuenta, con el único propósito de ¿qué? De que reconozcamos que Él es el único y verdadero Dios. Pero el hombre decidió romper comunión con Dios y fue expulsado del jardín del Edén a causa de que su mujer fuese engañada. La varona, que después se le llama Eva, cuando ha pecado, son expulsados y fuera del jardín del Edén empiezan a sentir lo que es dolor, sufrimiento, la causa del pecado. Y su descendencia empezó a matar. Y su hijo Caín mató a Abel porque el sacrificio que había hecho Abel era mucho más excelente que el sacrificio que había hecho Caín. Y fue arrojado, desterrado con una marca en la frente para que nadie más tomase su vida. Y fue en este momento que el ser humano, los cainitas, deciden empezar a hacerse un Dios diferente. Aunque respiraban el nombre del gran yo soy, decidieron hacer un Dios diferente. Empezaron a formar cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Se amaron primero a sí mismos, luego amaron lo que era la imaginación de sus manos, específicamente como dice Génesis capítulo 4, aquello que era el cobre, el bronce. Empezaron a trabajar imágenes y se empezó a emplear de alguna u otra manera algo para que cada minuto y cada segundo se fuesen alejando del gran yo soy, del gran Dios de los cielos. Y después vino lo que se conoce como el diluvio, y después de ello se levantan 70 naciones, y de entre las 70 naciones se levanta una, y entonces toda la humanidad empieza a ser idólatra, empieza a ser dioses, iniciando con el rey Nimrod y con quien sería su mujer, y después colocando lo que sería no solamente ya un dios, sino la diosa de la fertilidad. Y la diosa de la fertilidad empleó su ciudad en lo que se conoce como la ciudad de Ur, lo que está el día de hoy en Kuwait. Y es ahí donde está un hombre, donde un hombre recibe un llamado con el propósito de reconocer que solamente Dios es Dios y que no hay Dios sobre este Dios. Que la diosa de la luna, porque el nombre Ur significa luna, no es diosa, aunque de alguna u otra manera la fertilidad está colocada con las lunas llenas, no es diosa. Que su hijo tampoco es Dios, que Nimrod tampoco es Dios, que no hay dioses en la tierra, porque hay un solo Señor en la tierra, un Señor que gobierna los cielos y que gobierna sobre la tierra. Y Dios decide sacar por primera vez a quien se coloca como Abraham, y le da una promesa. Y la idea de sacar a Abraham de donde sería él, de la ciudad de Ur, y pasar por lo que se conoce como Aram, de donde nace la lengua semita del arameo, de ahí lo que decide Dios realmente es establecer esta relación con el ser humano, pasar de la convicción, de la creencia en muchos dioses, a pasar a la creencia de que hay solamente un Dios sobre los cielos y sobre la tierra y aún debajo de la tierra. Dice la Escritura que le habló y le dijo y que él creyó y que él tuvo fe. Y dice la Escritura que salió de su casa, que salió de su parentela, que salió a una tierra, a un lugar donde se establecería la comunión, la relación intrínseca entre el ser humano y Dios. El propio monte donde Dios había creado la tierra era el propio monte donde Abraham iba a sacrificar casi a su hijo Isaac, en el monte Moría, porque Ría significa donde Dios aprueba, donde Dios mira, donde Dios acepta, el mismo lugar donde se edificaría después el templo de Dios. Y aún así, a través de toda la tierra, siguieron adorando dioses. En todas las civilizaciones siguieron adorando dioses, porque ¿qué es un dios? Un Dios es todo aquello que toma el lugar de Dios.
ya sea una persona, como lo sería Ur, o como lo sería Nimrod, o ya sea un artículo o una cosa haciendo imágenes, o podría ser un río, como lo veían los egipcios en el río Nilo, o podría ser realmente la luna o el sol, como lo veían ellos en cuanto al dios Ra. Todo aquello podía tomar el lugar de Dios, pero también un lugar, o también un día, o también algo, cualquier cosa que tomase el lugar de Dios, que tomase prioridad en el corazón del hombre, podía ser Dios. Y los hombres siguieron haciendo dioses, y Egipto se levantó, y Egipto dijo, ¿sabes qué? No hay Dios como el Dios del sol, el Dios Ra. Es más, el nombre Aarón viene realmente del nombre Ra, es un nombre realmente pagano. Y dice la Escritura que ellos hicieron realmente torres. Y estas torres realmente lo que simbolizan es la fertilidad, la parte genital del hombre. De alguna u otra manera se levantaron torres. De alguna manera decían Dios, el Dios Ra, el Dios del sol, es el Dios de la fertilidad. Cuando se une con la tierra, proveen lo que son los campos y lo que son los huertos y lo que es el ganado y todo lo que comemos y todo lo que adoramos. Y Egipto se levantó y se levantó de alguna u otra manera, y el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, estuvieron ahí. Y siempre fue quebrantada, fracturada, rota esta relación que Dios quería tener con el humano desde el principio hasta el fin de la tierra. Siempre estorbó algo, estorbó el egocentrismo del ser humano, estorbó de alguna otra manera la vanidad, estorbó la corrupción, estorbó la necedad, por lo cual lo dice claramente Pablo en la carta de Romanos. Siempre estorbó, y aún así Dios pretendía, y no solamente podemos decir pretendía, hacía lo que era su voluntad para decir que solamente Él era el único Dios sobre los cielos y la tierra. Y la Escritura dice que el tiempo de los hijos de Israel en Egipto fue de 430 años. Y fue ahí donde Dios continúa, donde decide de alguna u otra manera preparar a otro hombre. ¿Para qué? Para que reconozca toda la tierra que solamente hay un Dios, que solamente hay un Señor, que nosotros en nuestro respirar tenemos el sello divino, que estamos creados a imagen y semejanza de Él, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos hizo, que somos ovejas de su prado, y aún el prado mismo es de Él, y que no somos nosotros nuestros. Y entonces levantó un hombre, el cual fue Moisés, y que fue instruido, dice la Escritura, en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras, y en qué, y en sus obras. Y es en ese momento importante, cuando sucede en la vida de Moisés, que se vuelve a presentar ese Dios, ese gran yo soy. Lo había hecho en una teofonía y en una teofanía con Abraham, y constantemente se había presentado y quería manifestarse al pueblo de Dios, y ahora está enfrente de Moisés. Y todo el relato tiene que ver con esto. Él es el único y verdadero Dios. Y Moisés era de alguna otra manera instruido dentro de los egipcios. Los egipcios adoraban varios dioses, eran politeístas. Y Moisés tenía ahora la tarea de sacar esa semilla, esa simiente, ese linaje de Abraham, y una vez más establecer esta relación con el ser humano y decir, crean que yo soy el único Dios. Y le dice una vez más Moisés a el ángel, le dice, ¿quién les digo que me envía? Diles, yo soy. Ese respirar, esas dos consonantes, dice, yo soy. Yo soy, dice, quien yo soy. Y entonces Moisés va hacia Egipto, a donde estaban todos los israelitas, y trata de establecer esto. Hay un Dios sobre los cielos, hay un Dios sobre la tierra. Esto es, no es el Dios del sol, ni la diosa luna, ni el Dios Apis, el Dios becerro, no es el Dios del río Nilo, no es el Dios de las moscas, solamente hay un Dios. Él es el único y verdadero Dios. Y la Escritura dice que lo saca de Egipto. Pero una vez más el pueblo
Es difícil, hermanos, cuando uno sale del mundo. Levante la mano, ¿quién de aquí es segunda generación de cristianos? Levante la mano. Esto es que sus padres fueron cristianos. ¿Ok? La mayoría. Tienen una ventaja y una desventaja. La ventaja es que de alguna u otra manera crecieron entendiendo y comprendiendo los mandamientos de Dios. Y dependiendo del celo de sus padres y de la iglesia en la cual se reunían, crecieron teniendo una idea de la santidad, o eran santos totalmente. Pero levante la mano ahora quien realmente es por primera vez en su familia miembro de la iglesia como yo. Ok, somos pocos, Sí, tenemos una ventaja y una desventaja. Tal vez la desventaja que tienen aquellos que ya nacieron en la iglesia es que son ingenuos en cuanto a la maldad. Esto es, son ingenuos en cuanto a la idolatría. Son ingenuos en cuanto a la profundidad de las tinieblas. Porque cuando uno ha vivido en el mundo, cuando uno participó de idolatría y cuando uno participó de las cosas más profundas de la oscuridad, entonces entendemos de alguna u otra manera el poder que tiene el enemigo y entendemos más ampliamente la línea de la santidad y de la inmundicia, porque podemos abrazar lo que es santo y podemos abrazar lo que es inmundicia, porque lo hicimos alguna vez en nuestra vida. Y para los egipcios era este el problema. Ellos habían salido y ellos habían salido de muchos dioses, habían dejado el politeísmo y ahora recibían una idea que para ellos era nueva, y la idea es simple: solamente hay un Dios. Es más, lo que hace Moisés es increíble, porque cuando Moisés va pasando y llega al río o al mar Rojo y lo cruza, Moisés lo que hace es que hace lo mismo que él vio que se hacía en Egipto por muchos años. ¿Qué se hacía en Egipto? En la religión egipcia eran los hombres sacerdotes los que dirigían a través de un canto. ¿Y qué se hacía en Egipto? Eran las mujeres las que danzaban, no para el gozo de la carne, sino que danzaban para los dioses. Las que sacaban los instrumentos musicales, porque el instrumento musical en Egipto nunca se utilizó para una fiesta personal. Siempre se tocaba con el propósito de los dioses. Literalmente la música instrumental era para los dioses. Siempre fue en el pensamiento egipcio sagrado y sagrada para los dioses. Y entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Cruza el mar Rojo y hace lo mismo. ¿Y qué es lo que hace? Están tratando de establecer una relación con el único y verdadero Dios. Y dice la Escritura que Moisés, cuando pasa y ve esto, empieza a cantar. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Fíjate, lo que quiere establecer es: cantaré a Jehová. ¿Quién es Jehová? Shabbat dice: yo soy, el que había escuchado. Los egipcios estaban: ¿quién nos sacó? El yo soy. Y las mujeres salieron, dirigidas por María o Miriam en hebreo, y toman sus panderos y empiezan a bailar, a danzar y a tocar instrumentos, porque eso era lo que veían hacer por muchos años, décadas y siglos dentro de Egipto. La mujer danzaba y tocaba instrumentos con el propósito de ¿qué? De adorar a los dioses. Estaban tratando de comprender esta relación que tenían con el único y con el verdadero Dios. Pero aún así regresaron a la idea general del dios Apis, del dios becerro, y empezaron a establecer eso. Sin embargo, sucede algo increíble. Dios por primera vez les da la identidad propia en el monte Sinaí, de que Él es el único y verdadero Dios. No hay Dios, hermanos, más que un Dios. En tu vida, doncella o joven, no hay Dios
más que un Dios. Tu madre y tu padre no son dioses. Los honras porque son papá y mamá, pero no son dioses. Tus hijos no son dioses. Así que quien tiene prioridad en tu vida es Dios, porque Dios todo lo puede hacer. Y Dios quiere establecer una relación entre Él y entre tú, entre ti mismo. Y solamente hay una manera, y lo que hizo en el monte Sinaí es que les abrió un camino para la relación que tenían que tener con Dios. Les abre un tabernáculo y dice: yo voy a estar en medio de ustedes y ustedes estarán en derredor, pero solamente una tribu podrá entrar en presencia mía, y solamente un hombre descendiente de Aarón podrá entrar en total presencia mía en lo que se conocía como lugar santísimo. Y en ese momento que entra, en el Yom Kippur, en el día de la expiación, ahora yo soy tu Dios y tú representas a todas las tribus y tenemos una relación. Y cada que hagas una fiesta, dirás: yo soy tu Dios. Y cada que siembres, te olvidarás el sol y de la luna y el agua. Yo soy tu Dios. Y la primicia que saques del fruto te recordará que yo soy tu Dios, que yo te dirigí por todo el desierto. Una más, hermanos. Y a través del desierto te dirigí y estableció, una más, hermanos, lo que se conoce como el fundamento de la unicidad de lo divino. Y dice: yo soy tu Dios y yo seré tu Dios. Es más, el primer mandamiento dentro del decálogo, esto claro entre los judíos que es lo más correcto, es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Número 2, no tendrás dioses ajenos. No hay otro Dios como yo, por eso yo soy tu Dios, yo soy el primero. Y luego establece de alguna otra manera leyes importantes para que aquellos israelitas que habían salido de Egipto comprendieran quién era Dios, que es muy difícil comprender quién es Dios cuando se vive en un mundo politeísta, en una comunidad que tiene varios dioses. Yo soy tu único Dios. Y todas las leyes y todos los preceptos y todos los mandamientos, los 613 mandamientos, dicen: yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Los primeros 4 tienen que ver con Él es Dios. Los próximos 6 tienen que ver con que ustedes se deben comportar unos con otros de la manera que yo soy, porque yo sigo siendo ¿qué? Yo sigo siendo tu Dios. Y les pregunta a ellos, y la pregunta es sencilla, y les dice: ¿quieren ustedes aceptar mis mandamientos? ¿Quieren guardarlos? Si los guardan, me seréis, dice la Escritura, un reino de sacerdotes. Lo que dice Pedro, un real ¿qué? Sacerdocio. O sea, vamos a tener una relación intrínseca, no solamente física, espiritual, no solamente en lo que se ve, sino en aquello que no se ve, no solamente en el tiempo cronológico, sino en lo eterno. Si tú dices, si tú confiesas, si tú crees, lo quieren hacer, y todo el pueblo consintió, y todo el pueblo lo dijo. Y por eso hasta el día de hoy, todas las mañanas, se levanta desde Jerusalén, a través de todo el mundo, todo judío recita esta convicción de que solamente hay un Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿qué dice? Deuteronomio 6, versículo 4 dice: oye Israel. Es lo que ellos le llaman el Shema. El Shema realmente es no solamente oír, el aspecto mental, sino el aspecto de obediencia, de hacer. Shema, oye Israel, Jehová vuestro Dios. Jehová, ¿qué manos? Uno es, solamente hay un Dios. La idea de ellos cuando lo recitan en la mañana y a mediodía y en la noche es: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Y por qué lo hacen? Porque solamente hay un Dios. Moisés no es Dios, Abraham no es Dios, los profetas no son dioses, solamente hay un Dios. No es el sumo sacerdote que entra con el pectoral Dios,
yo soy Dios. No es el Dios del sol, yo soy Dios. ¿Quién te da la fuerza? Yo soy Dios. ¿Quién te da la salud? Yo soy Dios. ¿Quién te da la victoria? Yo soy Dios. ¿Quién te va a dar la tierra donde fluye leche y miel? Yo soy Dios. Yo soy el que te la doy. Pero aún así en el camino se perdieron. Y cuando se perdieron, trataron de encontrar ello. Y fue el Espíritu de Dios el que de alguna otra manera les invitaba, les exhortaba a través de lo que conocemos como el rey David. Es esta constante búsqueda de establecer esta relación con el ser humano, de decirle al ser humano, yo soy tu Dios. Pero aún los israelitas empezaron a perder, y aunque David escribía y constantemente escribía con propósito de que todos los salmos están enfocados en varias cosas, pero principalmente en una, en la idea, en el concepto, en la verdad de que Él es el único y verdadero Dios. Y mientras el pueblo de Israel se desviaba, este hombre empezó a escribir, y escribió salmos y los estructuró. Aunque nosotros tenemos 5 libros, realmente, aunque tenemos un libro, realmente son 5 tomos, y cada tomo escrito, la mayoría por David, el 72% por David. David seguía implicando una idea, y la idea es esta, que David le seguía diciendo al pueblo, yo soy Dios. La idea es, escuchen, oh Israel, solamente hay un Dios, y no hay otro Dios sobre los cielos, no hay otro Dios sobre la tierra, no hay otro Dios que nos haya dado la victoria. David estableció esta relación personal con Dios porque él se había manifestado con el león y con el oso, luego con Goliat, y dice David, no hay otro Dios. Y David lo escribe constantemente en los salmos. ¿Y qué es lo que hace David? Fíjate lo que hace. En el Salmos 86, versículo 10, mientras David está colocando este salmo de sabiduría, de confesión y de petición, le dice a Dios, oye mi clamor, le empieza a pedir esto. Y luego toma una pauta David, la tiene que tomar David. ¿Por qué? Porque David dice lo siguiente, ¿por qué me escuchas? ¿Por qué me vas a escuchar? ¿Por qué puedes hacer lo que yo te pida? Y dice David, porque solo tú eres Dios. Y cuando dice solo tú, dice solo Echad, dice solamente uno, dice. No son muchos dioses, solamente es uno. No es el Dios de los filisteos ni de los amorreos, solamente hay un Dios, el único y verdadero Dios, porque solo tú, dice, eres Elohim, dice, eres Dios. Tú eres grande, dice, y haces maravillas. Y luego le explica, enséñame, Señor, tu camino, para que camine yo en tu verdad. Dale firmeza a mi corazón, para que siempre tema tu nombre, Señor y Dios mío. Yo te alabaré con todo el corazón, y por siempre que te glorificaré. Y él trata de colocar a través de los salmos, solamente hay un Dios, no hay otro Dios. David se ve de la estructura judía y dice, hay tantas fiestas, tantas ceremonias. Se da cuenta cómo adoran en el tabernáculo, anhela edificar el templo, no lo puede hacer, lo hace su hijo. Dice, no podré hacer el templo, pero lo que voy a hacer es que voy a colocar todo el fundamento total, no de la adoración, porque eso se hizo en el Sinaí, pero de la alabanza. Y hace una escuela de músicos, de cantores, y empieza a escribir salmos que se cantarían durante las fiestas. ¿Con qué propósito? Una vez más, recordando que solamente hay un ¿qué? Hay un Dios. Solamente hay un Dios. Y cuando todo el pueblo, es hermoso ver este congreso, ver tanta gente, y disculpen, no conozco bien todos los departamentos, los estados, disculpen por ello, porque me dicen de dónde son, y yo digo, no tengo ni idea de dónde son, pero me imagino que está dentro de Guatemala, ¿no? Ese es el problema. Pero imagínate los israelitas dispersos por la tierra de Neftalí y la tierra de Dan, y por las montañas de Judá,
y por el desierto del Negev, y 3 veces al año se reunían. Qué hermoso las hermanas, el trabajo que hicieron para la comida, ¿no lo creen, hermanos? ¿Comieron rico, hermanos? Yo también comí muy rico. Pero ¿cuánto trabajo hubo detrás de ello? ¿Cuánta preparación? Para que tú como joven llegues a confesar que solamente hay un Dios. Para que lo llegues a creer. Cuando el pueblo de Israel venía hacia la corona de Israel, hacia Jerusalén, dice la Escritura que David lo observó, que David lo veía. ¿Y qué fue lo que hizo David? David empezó a escribir salmos. Y los salmos indicaban solamente un propósito. Solamente hay un Dios. No hay otro. Es más, uno de ellos dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y Él la firmó sobre los ríos. Y pregunta: ¿quién es el Rey de gloria? O sea, ¿quién es el Rey de la Shekinah, de la luz que está en el lugar santísimo? Dice: Jehová, el yo soy. ¿Qué está diciendo David? Tienen que creer que solamente hay un Dios. Y cuando se juntaban todos los israelitas y llegaban a Jerusalén a través de los montes que rodean la hermosa ciudad de Jerusalén, el monte donde estaba el templo, David lo vio y escribió. Y cuando bajaban hacia lo que se conoce como el valle de Kedrón y el valle de Yoshabad y el valle central, el valle de Geinom, ¿qué pasa, hermanos? Todos empezaban a cantar los cánticos graduales. ¿Cuál era el propósito? Que ellos vieran quién era Dios. Estaban pasando por angustia. Solamente hay un Dios que te puede sacar de la angustia. Cuando cantaban y decía, cuando escribe David, está escribiendo: alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos, ¿a quién? A Jehová. ¿De dónde viene? Si cuando tienes problemas, no es tu papá el que te saca del problema. No es el gobierno guatemalteco que te saca del problema. No es el ejército que te saca del problema. No son los médicos que te sacan del problema. Que te saca del problema es Dios. Solamente hay un único y verdadero Dios. Y David siguió escribiendo y escribiendo salmos que han durado más de 3,000 años, que aún la iglesia del Señor los canta el día de hoy. Para que cuando esté en angustia pueda decirle: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Lo sigue escribiendo. ¿Con qué propósito? Con el propósito que entendiera que solamente hay un Dios. Sin embargo, todo el mundo sigue creyendo en muchos dioses. Desde los persas hasta los medos siguen creyendo que solo hay dioses. Cuando tú visitas Irán, donde se ve una de las piedras de los teles más importantes de toda la historia de la humanidad, se describe la convicción de muchos dioses. Todo el mundo siguió creyendo en que había muchos dioses. Si es difícil salirse de lo que uno cree, de la oscuridad de los dioses. Y pasó aún así, y vino el imperio griego. Alejandro el Magno lo acrecentó de una manera increíble, pero aún los griegos eran muy idólatras, creían en muchos dioses. Y la gente seguía creyendo en muchos dioses. Y solamente había un remanente muy pequeño que creía en un solo y verdadero Dios, en toda la tierra. Y no solamente eso, vinieron los romanos, y cuando vinieron los romanos todos siguieron creyendo en que solamente que había muchísimos dioses. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Nosotros, yo soy de México, ¿ok? Venimos de la más grande idolatría que se puede ver en las Américas. Tanto los mayas como los aztecas,
Eran totalmente idólatras. Si Dios no hubiera decidido manifestarse en carne, tú y yo estaríamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Aquellos que vivimos en el mundo estaríamos todavía en el pecado. Aquellos que fuimos borrachos seguiríamos embriagándonos. Aquellos que fuimos idólatras seguiríamos idolatrando. Estamos en lo que entiendo es la tierra de la magia, Samayac, ¿no? La brujería, los brujos. Tengo entendido que se practica aquí. Pues déjame decirte algo, si tú y yo no hubiésemos conocido a Dios, estaremos recibiendo humo para tratar de encontrar una esposa o un esposo. Levantamos pirámides o templos y nuestros antepasados eran idólatras. Creíamos en varios dioses y veníamos de la religión popular. Y tenemos varios días y varios santos. Creíamos que eso era lo correcto, pero sabemos que simplemente era idolatría, porque solamente hay un Dios. Ahora lo sabemos, pero no lo sabíamos. Y finalmente decide venir Dios. Jesús viene. Esto es, Yeshua, Jehová, es nuestra salvación, porque es lo que significa Jesús. El gran yo soy viene. El gran yo soy viene. Es más, lo dice mejor Pablo cuando dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice. Dios, Elohim, el Dios que había creado los cielos y la tierra, el Dios que había hecho al hombre a su imagen y semejanza, el Dios que le había dado todo en el huerto, el Dios que le había dado vida y le había dado su sello, ese Dios que estuvo de alguna u otra manera manifestándose a Abraham, ese Dios que sacó al pueblo de Israel a través de Moisés, ese mismo Dios que recibió la alabanza de aquel siervo David, ese mismo Dios decide hacerse carne. Porque la única manera de que creyéramos en Dios es que habitase entre nosotros, al parecer. Pero hay otra cosa importante en cuanto a la deidad y a la divinidad, que cuando Jesús viene, cuando Dios dice, Dios es manifestado en carne, cuando Él viene, Él venía solamente por su pueblo. Bueno, ahora ya sabemos el misterio revelado, pero a lo suyo vino y los suyos no, ¿qué más? Quería que siguieran entendiendo que solamente había un Dios. Pero ¿sabes cuál es la gracia y la gloria de esta manifestación de Cristo, del Dios de los cielos? Que cuando vino, nos abrió un camino. Si recuerdas lo que decía David, solamente hay un Dios, solamente hay estudios. Pero luego dice también David, enséñame tu camino, enséñame tu verdad. Y luego lo dice después, para que tenga la vida. Y los judíos cantaban y cantaban y cantaban y cantaban los salmos proféticos que declaraban que Él vendría y que estaría entre nosotros, Emmanuel, que sería Dios entre nosotros. Y cuando finalmente viene, no le aceptan. Escúchame, la única razón por la cual tú y yo estamos aquí es porque Dios se hizo carne. Porque Él nos abrió el camino, nos enseñó la verdad y porque Él nos dio la vida. De otra manera, ¿dónde estuvieras tú el día de hoy? Nos quedáramos borrachos, decimos en México, no sé cómo se diga aquí, estaríamos crudos. Esto es, los que éramos idólatras, estaríamos desvelados, no por la fogata de ayer, sino desvelados por la idolatría que escurre en estos días. Pero ¿dónde estarías tú si no hubiera venido Jesús? ¿Te has puesto a pensar que nosotros los gentiles
no teníamos acceso al trono de la gracia si no fuese solamente por ¿quién? Por Jesús. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído, dice, en el mundo, recibido arriba, ¿qué? En gloria. ¿Y con qué propósito, hermanos? Para que cuando se predicase el Evangelio, tú y yo creyéramos que solamente hay un único, ¿y qué? ¿Verdadero qué? Dios. Más cuando Pedro se levanta, Pedro dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que aquel que crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Adonai, o sea, el nombre Jehová en hebreo. Dios le ha hecho Señor, dice, y le ha hecho Cristo. Y entonces los judíos se compugieron y dijeron, ¿qué haremos ahora? ¿Qué hacemos? Y dice la Escritura que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para el perdón de sus pecados y para que recibáis el don del ¿qué? Del Espíritu Santo. Toda esta idea, hermanos, todo el concepto, toda la historia, toda la razón de la existencia humana es un propósito. Tienes que creer que solamente hay un Dios y que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que la única manera de ser salvo es que lo creas en el corazón, pero que lo confieses con la boca que Jesús es el Adonai, el Señor, y que obedezcas a su hermoso evangelio. Pero nosotros, hermanos, podremos pasar los días, podrán pasar las semanas y podrán pasar los años, las décadas, posiblemente para muchos un siglo tal vez, y muchos diremos que solamente hay un Dios, pero en nuestro corazón tendremos muchos dioses. Diremos que solamente hay una prioridad, pero en la vida tendremos muchas prioridades. Oh joven, si algo te puedo decir esta mañana es que solamente hay un Dios y que Él es el único que puede arreglar toda la situación de la historia, y que al final del día nos reuniremos una vez más con el único ¿qué? Y verdadero Dios. Imagínate tú qué hermoso va a ser, hermanos, aquel día cuando no solamente Guatemala, no solamente El Salvador u Honduras, Costa Rica, Panamá, todo el mundo, no solamente el vivo, sino aquellos que murieron físicamente, nos reunamos en la hermosa Jerusalén celestial. Tú puedes entender el impacto del canto y todos diremos que solamente hay un ¿qué? Hay un Dios. Si tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, hoy puedes. ¿Qué haces aquí? Dios te dio la vida hasta este momento porque hoy puedes. ¿Qué puedes hacer? Puedes creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Qué puedes hacer? Puedes confesarlo delante de todos. ¿Qué puedes hacer? Puedes arrepentirte de todo aquello que has hecho. Puedes tener un cambio de mente, de corazón y de acción. ¿Qué puedes hacer? Puedes venir a purificarte, a lavarte, a nacer de nuevo en el agua y en la sangre de Jesús, porque es un nacimiento nuevo. ¿Qué puedes hacer? Vivir toda la vida declarando que solamente hay único ¿qué? Y verdadero Dios. Me encanta aquel himno, no sé si lo cantan aquí o no, ¿verdad? Al único y verdadero Dios. Cuando dice, Dios tu pueblo canta, una misma alabanza, cantan para ti, al único y verdadero Dios. Dios tu pueblo canta, una misma alabanza, canta para ti, al único y verdadero Dios.
Ale, ale, aleluya. En la gloria moras tú. Y tú eres único. El único y verdadero Dios. Ale, ale, aleluya. En la gloria moras tú. Y tú eres único. El único y verdadero Dios. El único y verdadero Dios. El único y verdadero Dios. Es en el silencio que escuchó Elías. Escucha a Dios. No es en el bullicio, no es en el ruido, no es en el desorden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de amor. Y es en el silencio que Dios te dice el día de hoy: yo soy quien yo soy. Tal como dijo Jesús, te lo dice Él: yo soy quien yo soy. Si quieres, bien, pues vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Creo que nuestro hermano está preparado para eso. Dios los bendiga a todos. Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de